Hola, mi nombre es Adriana y te doy la bienvenida a mi canal. En este tutorial te enseño paso a paso cómo hacer esta pulserita en el telar. Si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que recibas una notificación cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Dale like y comparte. Hoy os traigo esta monada de pulsera. Mirad qué bonita. Ya sabéis que yo estoy encantada de casi todos los modelos que hago, y para verano, primavera, la verdad que me gusta muchísimo. La vamos a hacer en 4 colores. Esta la tengo, como podéis observar, en verde, rosa, gris y dorado. Y hoy la vamos a hacer en blanco, negro, rojo y plateado, para cambiar un poquito, ¿vale? Mirad qué bonita y qué monada de pulsera. Es que es preciosa. Las que me sigáis, las chicas, ya sabéis que yo soy partidaria de las pulseritas así finitas, y os digo que es una pulsera muy fácil de hacer y va a quedar preciosa. Una cosa que os quiero comentar, la podéis hacer, por ejemplo, mirad, si la hacéis de muchos colores os saldrá mucho más bonita. Yo la voy a hacer solamente de 4 colores para que no os parezca una pulsera muy difícil, porque es verdad que cuando tenemos más colores pues se nos hace como más pesada, ¿no? Entonces, os digo que, por ejemplo, aquí ponéis, tenemos estos 3 colores, 1, 2 y 3, el verde, el rosa y el gris, y aquí empezamos otra vez con el verde, pero arriba. Pues bien, perdón que no se ve. Pues bien, entonces podéis poner verde, rosa, gris, amarillo, negro, rojo, y así combinar cada triángulo de esto de un color. Ya os digo desde ahora que os sale preciosa. Os doy ideas, pero yo la voy a hacer hoy de 4 colores. Dicho esto, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para esta pulserita. Lo primero, os quiero decir que la pulsera tiene 7 filas, con lo cual en el telar ponemos 5 filas de hilo trenzado de 18 milímetros de color rosa. Yo he puesto color rosa, ¿vale? Que es este lo que yo uso. Y los bordes lo he puesto, como bien sabéis, de color rojo, un hilo chino de 3 milímetros, que es este lo que yo suelo usar. Podéis usar cualquier hilo. Lo único que os digo que de que es más finito en los bordes, de que mucho mejor, ¿vale? Me habéis preguntado, a ver, cuando digo que tenemos que poner en telar 7 filas, 5 filas, por ejemplo, de hilo trenzado, me refiero a las filas del medio, ¿vale? No me refiero a los hilos, porque mirad, aquí con 5 filas tenemos 6 hilos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos damos la vuelta de un lado a otro y con cada fila tenemos 2 hilos, mirad. Esta sería una fila, así, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Yo sé que muchas de vosotras lo sabéis, pero hay gente nueva y no lo sabe. Cuando digo 5 filas me refiero a las del medio, no a los hilos. Y los bordes igual, son 2 filas de borde, porque tengo aquí una fila y esta sería la segunda. Entonces ponemos 5 filas en el medio y 2 en los costados, ¿vale? Cualquier duda, de todas formas, siempre os digo que me lo dejáis abajo en los comentarios y yo intentaré responderos en la medida que pueda y aclarar vuestras dudas, ¿vale? Dicho esto, vamos a usar los Miyukis
de 1,5, porque me gusta mucho cómo sale. Con los de 1,5 sale finita. Si queréis más gordita, tenéis que poner los miyukis de 2 o las rocallas. Otra cosita, también me habéis preguntado si se puede hacer, porque por Venezuela o por México me parece que no hay miyukis o algo así, había entendido yo. La podéis hacer con rocallas de la que tengáis, de las redonditas, ¿vale? Lo único que no sean muy grandes, porque si es muy grande, entonces la pulsera no os van a salir así finita. Por supuesto, si las rocallas son más redondas y más grandes, os van a salir más gorda la pulsera. Eso sí, tiene que ser calibradas, ¿vale? Si tenéis la típica rocalla calibrada redondita, pues es perfecto para que salga bonita, porque si no, se os van a salir las rocallas una para arriba y otra para abajo. Entonces, vamos a necesitar los miyukis de 1,5 de color rojo, color blanco, color negro y color plata, que voy a usar yo hoy. Una tijera, ¿vale? Voy a tener a mano un alicate por si acaso no me deja pasar por las últimas filas. Y yo uso la aguja de 12 y en la aguja he puesto hoy el mismo hilo trenzado que he puesto en las filas de aquí de color rosa. Tenéis que poner, dependiendo, si queréis que os resalte más en la parte esta de los bordes, poner otro hilo, ¿vale? Yo no quiero que resalte mucho y por eso he puesto este hilo de color rosa. Siempre os digo que tenéis que poner un color que se acerque a las rocallas de las que estáis haciendo en el medio, en la base, digamos, ¿vale? Dicho esto, 2,5 metros de hilo en la aguja y vamos a empezar a hacer esta pulserita, ¿vale? Bueno, esta vez vamos a empezar de la otra forma, ¿vale? Entonces he buscado un truco que me gusta más del que yo hacía. Ya sabéis que antes hacíamos aquí 2 nuditos o 1. Pues ahora no vamos a hacer ninguno. Luego al final, cuando la vamos a cerrar, vais a ver por qué. Y vamos a seguir enfilando la primera fila, ¿vale? Para empezar a hacer esta pulserita. Vamos a enfilar. Yo voy a empezar con el color rojo y el negro. Vamos a enfilar 4 rojas, 2 platas y termino con una negra. Dejamos los 10 centímetros, ¿vale? Entre el telar y desde donde vamos a empezar a hacer la pulserita y vamos metiendo cada rocalla en cada fila. A ver si lo consigo rápido porque son pocas filas, así, sin hacer ningún nudo ni nada, ¿vale? Esperar, que creo que no se ve. Ahora. Vamos a estirar despacio del hilo. Y en la parte izquierda vamos a dejar unos 40 centímetros, ¿vale? Del hilo. ¿Os acordáis que en la parte izquierda dejamos 50 centímetros después de que hacíamos los nudos? Pues bien, ahora dejamos unos 40 centímetros, con 40 nos valdría. Y vamos a volver lo mismo, por encima del hilo de color rojo del borde, encima de estos hilos del medio, ¿vale? Y medio de las rocallas. Y vamos a volver. Este hilo sobrante lo vamos a poner detrás del telar y vamos a hacer la primera fila. Veis que se nos está moviendo tanto para un lado como para el otro. No pasa nada. Aquí se me ha enredado un poquito. Como siempre me pasa en cada tutorial, se me tiene que enredar, pero bueno, así.
Bien, aquí no se nos van a apretar porque ya no tenemos el nudo, pero ahora la vamos a sujetar y va a salir muy bien. Vamos a seguir enfilando 3 rojas, 2 platas y terminamos con 2 negras. Volvemos a pasar. Ahora, para que os entre bien, mirad, tenéis que estirar así un poquito, ¿vale? Coger así y ahora os entrará a la primera. Así. ¿Veis lo que estoy haciendo? Estiro de este hilo, o sea, lo tengo sujetado y voy manejando el otro, ¿vale? Así, hasta que cojamos las primeras 2 filas. Y vamos a volver lo mismo, por encima y por el medio de las rocallas. Estiráis tanto de un lado como del otro, así, ¿vale? Y volvemos. Ahora sí que se nos ha apretado, ¿veis? Esto estiramos de aquí también y lo paso por detrás del telar, así no me estorba. Y vamos a seguir enfilando 2 rojas, 2 platas y terminamos con 3 negras. Mirad, otra cosa que os voy a decir, ¿veis? Aquí hemos empezado con 4 rojas. Aquí arriba vamos a disminuir 4, 3, 2, 1 y así. Y aquí abajo vamos aumentando. Tengo una negra, 2 negras y ahora serían 3. Así va el modelo. Ya os digo que es un modelo muy pero muy fácil de hacer. Es una monada de pulsera y estos colores rojo, negro, plata y blanco queda precioso. De verdad, hacerlos en estos colores, en rojo y negro y blanco plata, que ya veréis es una monada de pulsera. Vamos a seguir enfilando. Una roja, 2 platas y terminamos con 4 negras. Pasamos. Estiramos del hilo. Y volvemos. Tener cuidado de pasar por encima de estos hilos y por el medio de las rocallas, es muy importante, ¿vale? Seguimos con la siguiente fila, 2 platas y 5 de color negro. Pasamos como siempre. Mirad, ¿veis qué contraste más bonito? Yo sé que la plata con negro y rojo combina mucho. Creo que tengo, mejor dicho, en el canal otras pulseras en color plata, rojo y negro y creo que ha quedado bastante bonita también. Seguimos enfilando. Una blanca, 2 platas y terminamos con 4 de color negro. Pasamos. Estiramos y volvemos. Aquí, como podéis observar, ya estoy poniendo el color blanco. 2 blancas, 2 platas y terminamos con 3 negras. Vamos a seguir con la siguiente fila.
3 blancas, 2 platas y terminamos con 2 negras. Chicas, muchas gracias, todas aquellas que me habéis felicitado por cada modelo, muchas gracias, me hace muy feliz sabiendo que lo estáis consiguiendo, que os salen los modelos muy bonitos, y os doy las gracias por estar aquí conmigo. Y si eres nuevo o nueva en mi canal, como he dicho, si te gustan mis tutoriales, suscríbete, activa la campanita, darme un like, por supuesto, y me haría muy feliz que podáis compartir estos tutoriales y así yo pueda llegar a más gente y que más gente pueda aprender conmigo. Vamos a seguir enfilando. 4 blancas, 2 platas y termino con una negra. Siempre os digo y os vuelvo a repetir, cualquier duda que tengáis, no dudéis en escribirme y que me lo dejéis en los comentarios abajo. El patrón lo dejaré como siempre abajo, ¿vale? Los que sabéis trabajar con el patrón os sería de mucha ayuda, y los que no sabéis y empezáis ahora, pues tenéis que seguir mis pasos hasta que podáis aprender a hacer las pulseras con el patrón. Vamos a seguir enfilando. 5 blancas y terminamos con 2 platas. Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos por encima de los bordes y medio de las rocallas. Mirad qué monada, por favor, qué bonita en estos colores. Ya sabía yo que iba a salir muy bonita. Vamos a seguir enfilando. 4 blancas, 2 platas y terminamos con una roja. Aquí ahora abajo voy a poner color rojo. El rojo que he empezado aquí, que es solamente un trocito, pues ahora lo muevo hacia abajo y me hago todo el triángulo. Estiramos y volvemos. Os he dicho en el anterior tutorial que me deis ideas, igual queréis alguna pulsera en concreto, o mirar, por ejemplo, una suscriptora me ha pedido a ver si se puede hacer un loro, que quiere hacer unos pendientes de loro. Bien, pues le voy a contestar a esta suscriptora. El loro, para hacer pendientes en el telar no se puede, lo puedes hacer con los miyukis o con las rocallas, pero tiene que ser manual, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay sitios, lo estuve mirando, y hay sitios donde van aumentando o disminuyendo. Entonces, para hacer el dibujo del loro es muy difícil hacer pendientes con el dibujo en el telar. Sí que la podemos hacer como pulsera, ¿vale? Con el dibujo del loro. Eso sí, si queréis yo lo puedo hacer, pero hacer solamente el dibujo para que luego la pongáis como pendientes en el telar no se puede, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. 3 blancas, 2 platas y terminamos con 2 de color rojo. ¿Veis? Aquí hemos empezado una blanca, 2 blancas, 3 blancas, 4 blancas, 5 blancas. Y cuando hemos llegado a 5 blancas, luego vamos disminuyendo. Aquí tengo 4, ahora he puesto 3, 2, 1 y así sucesivamente, ¿vale? Ya os digo que es muy fácil de hacer. Y cuando digo que es fácil, la puede hacer cualquiera, o sea, es una monada de pulsera.
y no tiene ni pérdida ni complicación. Volvemos. Y seguimos enfilando. 2 blancas, 2 platas y terminamos con 3 de color rojo. Creo que el plata no se ve mucho al lado del blanco, pero yo lo voy diciendo, ¿vale? Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos. Ahora es la temporada cuando la gente suele pedir, porque como os he dicho, aquí en España empieza la primavera-verano, la primavera mejor dicho, hasta verano. Aquí tenemos mucho calor y seguramente que por las partes de México, de Colombia y partes así de playa, seguramente que tendréis solete todo el día, o sea, todos los meses. Así que a seguir haciendo pulseras y aprender nuevos modelos. Vamos a seguir enfilando. Una blanca, 2 platas y terminamos con 4 de color rojo. Pasamos. En general siempre digo que el plata, negro, rojo combina muchísimo. Y luego añadiendo el blanco también. Seguimos con la siguiente fila. 2 platas y terminamos con 5 de color rojo. Pasamos. Y ahora aquí nos tocaría cambiar en la parte de arriba el color. Estiramos y volvemos. Que yo lo que voy a hacer ahora, voy a subir el color negro arriba, ¿vale? Eso tenéis que hacer jugando un poquito con los colores. Volvemos. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tengo el negro abajo y yo lo voy a subir arriba. Y luego el blanco de arriba lo bajo abajo. Eso es todo de la pulsera. O sea, todo los movimientos que tenéis que hacer. Seguimos enfilando. Una negra, 2 platas y terminamos con 4 rojas. Pasamos. Y volvemos. Seguimos. 2 negras, 2 platas y terminamos con 3 rojas. Volvemos a pasar por debajo de todos los hilos. Estiramos y volvemos. Yo ahora he empezado, como bien sabéis, ya hacemos estos tipos de cierres, ¿vale? Porque son mucho más económicos para todas y entonces vamos a hacer la mayoría de las pulseras, como habéis podido observar en el canal, ya estamos haciendo este tipo de cierre para no complicaros con el otro cierre que tenéis que invertir, comprarlos. Es mucho más bonito, también es cierto, el otro tipo de cierre, pero este no lo veo mal porque se puede adaptar a la muñeca y se puede hacer la medida que queráis. Ya no tenéis que estar midiendo siempre y que os dé el cierre final y etcétera, etcétera. Seguimos enfilando. 3 negras, 2 platas y terminamos con 2 rojas. Pasamos. No me digáis que no es fácil.
O sea, vamos, que es que esto lo puede hacer cualquiera. Da igual que estás empezando ahora o que tengas experiencia. Hombre, si tienes experiencia, mucho más fácil. Seguimos enfilando. 4 negras, 2 platas y termino con una roja. Hacemos lo mismo. Pasamos por debajo de todos los hilos. Estiramos y volvemos por encima del borde del hilo de color rojo, en mi caso, medio de las rocallas, y me salgo en este otro lado encima del color rojo del borde, ¿vale? Seguimos con la siguiente fila. 5 negras y 2 de color plata. Pasamos, estiramos del hilo y volvemos. Vamos a seguir enfilando. 4 negras, 2 platas y terminamos con una blanca. Pasamos. Como os he dicho al principio, si te gustan mis tutoriales, no te olvides de suscribirte, de darme un like y me ayudarías muchísimo. Compartirías estos tutoriales para poder llegar a mucho más gente y poder enseñar a otra gente también estos modelos. Seguimos enfilando. 3 negras, 2 platas y terminamos con 2 blancas. Pasamos. Mirad qué preciosidad, por favor. O bien la podéis hacer así como la he hecho yo, o bien, como os he dicho, combinando los colores, porque para verano es una monada. Seguimos enfilando. 2 negras, 2 platas y terminamos con 3 blancas. Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos por encima de los bordes, encima de los hilos del medio y medio de las rocallas. Vamos a seguir enfilando. Una negra, 2 platas y terminamos con 4 blancas. Vamos a seguir con la siguiente fila. 2 platas y terminamos con 5 de color blanco. Volvemos a pasar por debajo de todos los hilos, estiramos y como siempre volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Vamos a seguir. Una roja, 2 platas y terminamos con 4 blancas. Pasamos. Os voy a hacer un poquito más para que no os perdáis en el modelo, ¿vale? Estiramos y volvemos.
No es difícil, lo que tenéis que jugar con los colores, los que están arriba ponerlos abajo y los que están abajo ponerlos arriba, eso es todo. Seguimos enfilando, 2 rojas, 2 platas y termino con 3 de color blanco. Pasamos. Y volvemos. Vamos a seguir con la siguiente fila. 3 rojas, 2 platas y terminamos con 2 blancas. Pasamos. Y lo mismo, estiramos y volvemos por encima de los bordes, tanto en un lado como en el otro, y medio de las rocallas. Seguimos enfilando, 4 rojas, 2 platas y termino con una blanca. Aquí abajo ya he terminado el color blanco y lo que voy a hacer, voy a bajar el color negro de aquí, lo voy a bajar abajo, ¿vale? Seguimos enfilando, 5 rojas y terminamos con 2 platas. ¿Veis? Aquí ahora cierro el color blanco, que siempre cerramos con 2 de color plata. Cada vez que acabamos un color, cerramos con 2 de color plata, ¿vale? Y volvemos. Y voy a poner ahora el color negro abajo. Seguimos enfilando, 4 rojas, 2 platas y terminamos con una negra, que es donde os he dicho que vamos a empezar con otro color abajo. Y esto sería todo, o sea, mover cada triángulo de arriba abajo y de abajo arriba y seguir el modelo, o sea, que es que no hay más. Por eso os dije que es un modelo muy fácil de hacer. Voy a terminar este color rojo de aquí y luego os dejaré. Seguimos enfilando, 3 rojas, 2 platas y terminamos con 2 negras. Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos. Tenéis que tener cuidado de que la aguja os pase por este hilo del medio, ¿vale? Y medio de las rocallas, por supuesto. Seguimos con la siguiente fila, 2 rojas, 2 platas y terminamos con 3 de color negro. Volvemos a pasar. Aquí me falta 2 filas para terminar este color rojo y luego ya tenéis que volver a hacer lo mismo que habéis hecho al principio del color blanco, ¿vale? Ahora os enseño. Estiramos y seguimos enfilando, 1 roja, 2 platas y terminamos con 4 de color negro. Pasamos. Ahora hemos puesto la última de color rojo y nos tocaría cerrar con 2 de color plata. Cerramos cada color, tanto arriba como abajo, cerramos con 2 platas. ¿Veis? Aquí 2 platas y aquí abajo
2 platas. Estiramos y seguimos enfilando 2 platas y terminamos con 5 negras. Cerramos este triángulo que es de color rojo, ¿vale? El de arriba. Y mirad, ahora lo que tenéis que hacer, volver al principio. ¿Veis? Estamos aquí y tenemos que poner ahora el color blanco de aquí, lo vamos a mover arriba. Entonces, una vez llegando aquí, tenéis que volver a hacer el triángulo de arriba al blanco de aquí de adelante. Creo que me he explicado, no sé si lo he dicho bien, pero creo que sí. Estiramos y voy a hacer una última fila que es de una blanca, 2 platas y terminamos con 4 de color negro. Pasamos y con esta fila ya estamos trabajando lo mismo que hemos hecho al principio de la pulsera. Estiramos y volvemos. Así, ¿vale? Estamos aquí al principio y tenéis que seguir. Una cosa que siempre os digo, para una pulsera de 16 centímetros yo tengo 15 triángulos, ¿vale? ¿Cómo 15? Mirad, este trocito de aquí que hemos empezado, este no lo contamos, ¿vale? O sea, digamos que es este pequeñín. Este no lo contamos porque ahora vamos a disminuir. Y empezamos a contar desde aquí. 1, ¿veis? El verde 1, el rosa 2, el gris 3, otro verde 4, 5 y así hasta 15 para una pulsera de 16 centímetros. Tenéis que tener, por ejemplo, 15, uno negro, uno blanco, uno rojo, otro negro, otro blanco, así. Yo os dejo para que terminéis y nos vemos al final para cerrar esta pulserita. Bueno, pues aquí yo he llegado al final. Mirad, una cosa que se me ha olvidado al principio del tutorial, ya podéis perdonar, nos hace falta 2 perlitas. Yo voy a poner una de color rojo y otra de color blanco, se me ha olvidado. Mirad, cuando acabéis aquí, ya os dije que eran 15 triángulos, ¿vale? Yo tengo aquí los 15. Mirad qué bonita me ha salido. Y como podéis observar, yo he acabado en color negro y aquí he empezado en color rojo. No importa cómo acabéis, porque como los triángulos va combinando uno para arriba, otro para abajo, entonces no tenéis que terminar como habéis empezado. Aquí hemos empezado el pequeño triangulito arriba y aquí al final, ¿veis? El pequeño triangulito se me acaba abajo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a disminuir y voy a continuar con, tenéis que continuar con el color del pequeño triangulito, ¿vale? En mi caso es el color blanco. Si aquí, por ejemplo, tenéis el color verde, pues tenéis que añadir ahora, a la hora de disminución, el color verde. Y voy a enfilar, como tengo 7 filas, yo voy a enfilar ahora 5 rocallas de color blanco, porque vamos a disminuir de 2 en 2, ¿vale? Aquí tengo las 5 de color blanco y voy pasando. Voy a bajar este un poquito más abajo para que podáis ver bien. Y paso por debajo de todos los hilos y voy dejando una fila vacía en cada lado, lo mismo que hacemos en casi todas las pulseras.
estiramos y volvemos por encima, por el medio de los hilos del medio y medio de las rocallas. ¿Os acordáis que en los otros tutoriales os dije que dependiendo del telar que tengáis, aquí tenéis que pasar una fila, tanto de un lado como del otro, una fila más adelante? Y vamos a pasarla ahora. Yo tengo los clavos muy altos, pero lo voy a intentar hacer bien. Vamos pasando, estiramos del hilo, apretar para que nos salga, o sea, estiráis para que se nos salga la curvita, y vamos a seguir enfilando ahora 3 de color blanco. Aquí tengo las 3, volvemos a pasar por debajo y hacemos lo mismo, ¿vale? Dejando una fila vacía en cada lado. Estiráis otra vez de este hilo de abajo y hacemos lo mismo. Pasamos, estiramos y volvemos. Así. Tenéis que estirar para que se os haga la curva, ¿vale? Y ahora nos tocaría enfilar una rocalla de color blanco, o rosa o verde o lo que tengáis. Y pasamos por debajo, metemos la última rocalla en el medio de las 3, dejando una fila en cada lado, estiramos del hilo y volvemos por encima, ¿vale? Voy a mover el telar para que podáis ver bien. Lo que voy a hacer, me voy a pasar por debajo de la última, ¿vale? Solamente en esta fila. Le doy así la vuelta y paso por debajo de la última rocalla. Por el medio, ¿vale? Estiramos y así ahora se nos van a apretar mucho mejor y va a quedar mucho más bonita. ¿Veis cómo se va apretando? Estirar así y voy a seguir escondiendo este hilo. Y para esto ahora mismo yo voy a pasar por el medio del hilo de color rojo. Si os deja por el medio lo hacéis, si no por encima. Mirad, lo voy a hacer por encima para que podáis ver. Así, pasamos por encima de los bordes, medio de las rocallas y salimos encima de este otro lado, ¿vale? Así, ¿veis? Esto es por encima. Empujar así la rocalla para arriba y volvemos y hacemos lo mismo por encima y por el medio de las rocallas, ¿vale? A mí me gusta más metiendo la aguja por el medio del hilo del borde, medio de las rocallas, y salgo en este otro lado en el medio, porque me parece que sujeta más, ¿sabes? Si no os deja, os ayudáis de un alicate, como os dije al principio que necesitamos un alicate, ¿vale? Estiramos. Vamos a pasar una más, bueno, digo una más, vamos a pasar 2 o 3, porque lo que estamos haciendo, estamos escondiendo este hilo, ¿vale? Ya os digo que si no os pasa, no os deja pasar por el medio, me refiero al medio del borde. Os ayudáis del alicate y pasáis. Y si no, por encima. Yo lo voy a pasar por el medio porque me gusta más cómo queda más prieta y mejor.
estiramos, me ayudo porque no, como las rocallas son pequeñas, si tenéis rocallas de 2 seguramente no tendréis esta dificultad. Bueno, que no es tanto, pero va un poquito más, digamos que no me deja pasar bien. Tengo que hacer un poco de esfuerzo y empujar para que me salga como yo quiero, porque las rocallas tienen el agujero muy pequeño. Estiramos y ahora voy a subirme una más y voy a cortar el hilo, ¿vale? Empujamos y aquí me voy a cortar. Así. Bien, pues lo mismo que habéis hecho en este lado, tenéis que ir y hacer al principio de la pulsera. Vale, aquí tenemos el problema de que no tenemos el nudo. Ahora os explico. Vamos a poner primero el hilo en la aguja. Ahora aquí nos tocaría enfilar 5 rocallas de color rojo, ¿vale? Porque hemos dicho que tenemos que continuar con el color de este pequeñito triangulito, ¿vale? Entonces yo ya he enfilado 5 de color rojo y voy a disminuir lo mismo que he hecho en este otro lado, dejando una fila en cada lado, una fila vacía, ¿vale? Y voy pasando. ¿Veis? Por eso os dije que no hagamos nudos, porque ahora a la hora de disminuir ya no se nos van a aparecer el nudo y va a quedar mucho más bonita. Estiramos, así, y como siempre nos tocaría deshacer de aquí y mover una más adelante, ¿vale? Una vez que ya habéis hecho el paso este de pasar una más adelante, aquí, pues vais a estirar, así, y vamos a seguir enfilando 3 de color rojo. Tres, ¿vale? Volvemos a pasar, dejando una y una en cada lado. Estiramos. Apretamos para que se nos haga la curvita y volvemos por encima, ¿vale? Por el medio de las rocallas. Volvemos a estirar. Ahora volvemos a mover estos hilos, uno más adelante. A ver si lo consigo así. Uno. Y este otro también. Estiramos. Y voy a enfilar la última rocalla de color rojo. Una, ¿vale? Y vuelvo a pasar. Seguimos estirando. Y volvemos por encima, ¿vale? Ahora, como os he dicho, para que se me apriete bastante, voy a darle la vuelta y voy a coger la última rocalla y me paso por debajo. Sigo dándole la vuelta. Y aquí la tenemos. Y me subo otra vez por encima de la última rocalla, ¿vale? Así.
empujáis hacia arriba, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, vamos a esconder el hilo. Estiramos. Y vamos a seguir escondiendo este hilo. Paso por el medio y me salgo en el otro lado, en el medio, ¿vale? Volvemos. Una más adelante. Así, ¿vale? Estiramos. Estiramos. Me ayudo de este alicate. Y voy bajando y aquí voy a cortar el hilo, ¿vale? Así. Aquí lo voy a cortar. Y bien, una vez que ya hemos terminado, vamos a soltar todo. Yo voy a soltar estos hilos rojos de los bordes. Y voy a cortar desde aquí, ¿vale? Y desde aquí. Tanto en un lado como en el otro, como aquí. Sujeto de aquí. Y mirad qué bonita, y qué bonita, y qué bonita, por favor. Me encanta. Ahora aquí voy a cortarme un poquito esto que están muy grandes. Y voy a hacer aquí lo mismo de siempre. Apartamos los hilos de los bordes. Lo voy apartando tanto en un lado como en el otro. Aquí cojo el medio y hago 2 nudos. Aquí hacemos 2 nuditos. Voy cortando aquí y voy quemando. Corto un poquito más arriba del nudo y lo voy quemando. Cuidado de que no queméis el trabajo, ¿vale? Vale, en un lado lo tengo y ahora me faltaría en este otro lado. Apartamos los bordes, cogemos el medio del hilo rosa, en mi caso, voy cortando esto para que pueda hacer los nudos y hago 2 nudos aquí, lo mismo que he hecho en el otro lado. Uno y 2. Corto y quemo. Quemar con mucho cuidado, ¿vale? Así. Ahora voy a poner las perlitas. Tenéis que mirar dónde os sale el nudo, ¿veis? Sale por aquí y lo tenéis que pasar por dentro. Entonces yo
voy a quemar aquí, voy a cortar para que esté igual. Voy a quemar estos dos lados para que me entre la perla y voy a poner en un lado una roja y en el otro lado voy a poner la blanca. Aquí tengo la roja, me voy a hacer aquí un nudo. Dependiendo de la largura que queréis que os cuelgue, hacéis el nudo, ¿vale? Así. Ahora cortamos estos hilitos, quemamos, cuidado de que no os queméis, y aquí en este lado voy a poner la otra perlita blanca. Voy midiendo para saber dónde. Por aquí me hago el otro nudo. Así, ¿vale? Voy otra vez a medir porque me gusta que esté bien medida. ¿Veis? Así me queda bien. Y voy cortando y quemando. Así. Ahora nos tocaría hacer el nudo plano. Voy a coger los 35 centímetros que hemos cortado al principio y voy a dar la vuelta y voy a meter los nudos por dentro. ¿Veis? Me sale por aquí, pues lo meto por dentro. Aquí ahora vamos a hacer el nudo plano, ¿vale? Que yo creo que ya casi todos sabemos hacer el nudo. Una vez que ya hemos terminado el nudo, pues lo mismo, cortamos así y quemamos, ¿vale? Y esto sería todo. Mirad qué bonita. Ahora voy a ponerlas en la mano para que podáis ver. Ha quedado preciosa las dos. Mirad, no me digáis que no es un modelo bonito. Pues me despido de vosotros y vosotras. Os deseo un buen día. Gracias por estar aquí, por verme y nos vemos en el siguiente tutorial.